Dios en su palabra dice que Él tiene enemigos y también amigos. ¿En cuál de ellos está usted? Usted puede pensar que conoce a Dios y que eres su amigo, pero Él todavía puede decirle, nunca os conocí. ¿Cómo se sentirá si Dios le dijera eso? No creo que sería muy feliz. Yo sé que no lo haría. ¿Cómo llegar a la respuesta de estas preguntas? Es un desafío, pero usted puede encontrar la respuesta. Únase a nosotros en Beyond Today para encontrar la respuesta. ¿Está usted luchando contra Dios? Join our host, Darris McNeely, on Beyond Today. Una de las declaraciones más aterradoras de la Biblia viene de Cristo al final del Sermón del Monte. Él dice esto a cualquier persona que desee seguirlo como su discípulo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces yo les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conocí. Yo no sé de ustedes, pero cuando leí esta afirmación me pareció muy preocupante. Me hace ver muy dentro y preguntarme si Cristo podría decirme eso a mí. Yo sigo a Cristo y me llamo a mí mismo un cristiano y estoy seguro que no quiero que me mire a los ojos y me diga esas palabras. Sin embargo, cuando leo la Biblia veo que se trata de un pensamiento que se repite en varios lugares. ¿Qué me dice la pregunta que nos hacemos hoy? ¿Está usted luchando contra Dios? Es una buena pregunta. Llamarnos cristianos o un creyente en Dios o una buena persona espiritual no es suficiente. Jesús dice que en ese día la gente le va a decir que ha profetizado en su nombre. Ellos dicen que han echado fuera demonios. Dirán que han hecho muchos milagros en su nombre. Han realizado obras milagrosas que parecen ser de Dios. Incluso milagros similares a los que Jesús y los apóstoles realizaron. Sin embargo, son un grupo que Jesús dice que Él no los conoce. ¿Podrías estar luchando contra Dios? ¿Podría estar haciendo obras en el nombre de Jesús bien intencionalmente, pero no ser conocido por el mismo Señor? Es una pregunta muy seria, y es lo que he pensado con mi propia vida. Vamos a ver qué podemos hacer para asegurarnos de que no estemos en esta categoría. En primer lugar, echemos un vistazo a un ejemplo más dramático. En el libro de Apocalipsis nos muestra una imagen profética de los ejércitos que se reúnen para luchar contra Jesucristo en su segunda venida. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que el camino de los reyes del oriente estuviera preparado. Y vi 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Ahora en el capítulo 19 de Apocalipsis también vemos más detalles. Se lee así: vi a un ángel que estaba en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes y carne de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podrían los hombres reunirse para luchar contra Dios? Es una de las escenas más desconcertantes en la Biblia. ¿Quiénes componen este ejército? ¿Quién es este que lucha contra Jesucristo? La única manera de que usted y yo podamos evitarlo, de estar en este ejército, es luchar con Dios ahora. Aquí está la respuesta. Este ejército está formado por gente como Cristo menciona en Mateo 7, aquellos a los que Cristo dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. He aquí otra pregunta: ¿va a estar en este ejército?
¿Podría usted encontrarse luchando contra Cristo en su segunda venida? Ahora pregúntese, ¿estoy practicando la iniquidad hoy? Pero usted podría decir, yo adoro a Dios, yo amo a Jesús, yo soy una buena persona. Así es, usted lo hace. Hay mucha gente buena que ni siquiera se pondrían a sí mismo en esta historia como pueblo. Alguien que lucha contra Dios. Sé que es gente como usted. Existen buenas personas que hacen muchas buenas obras. Tengo amigos, no solo mi familia cercana, que han pasado muchas décadas, año tras año, como buenas personas temerosas de Dios y hacen muchas buenas obras. Son misioneros, son ayudantes, son fieles asistentes. Yo los respeto altamente. Pero las palabras de Cristo obligan a cada uno de nosotros a mirar más profundamente en lo que está diciendo en realidad de nosotros. Él nos está diciendo que podemos ser buenas personas y estamos perdiéndonos en algo. En el Nuevo Testamento hay otra historia. Es la historia de un hombre que pensaba que él era el amigo de Dios, pero un día descubrió que no lo era. Había una vez un hombre. Él fue confrontado por Dios y Dios le hizo esta pregunta: ¿por qué me persigues? Este hombre era religioso, con fervor religioso. Él fue a la iglesia cada semana. Él conocía la Biblia a fondo. Podría citarla textualmente. Pero un día se encontró con Dios y su dura realidad de que lo único que había hecho era andar contra Dios. Fue golpeado con una ceguera durante 3 días. Y eso fue un ejemplo gráfico de cuán ciego espiritual realmente era. Este hombre era el apóstol Pablo, y su historia se cuenta en el libro de Hechos 9, donde fue derribado en el camino durante el viaje a Damasco. Iba en plan de arrestar a los seguidores de Jesucristo. Pablo se encontró con una realidad aterradora. Estaba luchando contra Dios, no contra las personas que simplemente no estaban de acuerdo. En el caso de Pablo, era un hombre muy religioso. Estaba consternado por este grupo de advenedizos, organizándose en torno a la idea de un hombre muerto como un criminal y que había sido levantado de entre los muertos. La idea lo sorprendió tanto y disgustó su visión de Dios y su mundo, que era incomprensible para él. Él atacó y persiguió a este grupo. Pablo estaba luchando contra Dios. ¿Podrías estar luchando contra Dios? Piensa en esto por un momento. Esto es más que una historia antigua. Es una historia que se aplica a nosotros hoy en día en nuestro mundo. Usted y yo tenemos que vernos a nosotros mismos en esta misma historia de Pablo. La batalla en contra de Dios en el tiempo del fin comienza con los problemas sociales y la guerra contra las sensibilidades de Dios. Estamos viendo la semilla de forma en que los ejércitos lucharán contra Cristo. Esas semillas están comenzando ahora con las grandes rocas de los problemas sociales en nuestro mundo de hoy. Así como en los asuntos más pequeños en nuestras vidas, que no se alinean con Dios. Una actitud descuidada hacia Dios, el abandono de una vida religiosa sólida. Ese es el principio. ¿Crees que estarías en este ejército que se encuentra luchando contra Cristo? Piensa en ello. Usted tiene ejércitos llenos de gente engañadas por los líderes políticos y religiosos influyentes. Usted tiene la historia de Pablo el apóstol. ¿Podría ser que somos como Pablo? Pablo fue realmente arrestando y persiguiendo a personas a las que percibe como una amenaza para su visión de Dios. Para mirar nuestra sociedad hoy en día, las personas religiosas o espirituales, todo lo que tienen en su punto de vista de Dios. Un cristiano tiene una visión específica. Musulmanes, ellos también tienen una visión de Dios y lo que Dios espera de ellos en el mundo actual. Hindúes, budistas, ellos ven la vida y el mundo espiritual completamente diferente a la que lo hacen los cristianos. Incluso los agnósticos y los ateos tienen una visión de Dios. Es a veces burlona, escéptica, preguntándose por qué Dios permite el mal y el sufrimiento humano. A veces su visión se forma en la ira, como resultado de los abusos cometidos en nombre de Dios y la religión. Todo el mundo tiene una visión de Dios, incluso si se trata de hacer caso omiso, lo desafía o lo niega. Y usted, a pesar de que usted asiste a una iglesia cristiana, podría ser que sea una persona enemiga de Dios, luchando en contra de Dios hoy en día, en su propia vida. Cristo dijo guardar los mandamientos.
¿verdad? Una vez más, el apóstol se encontraba cegado por su encuentro con Dios, pero cuando se levantó del suelo, abrió los ojos, pero no vio a nadie y permaneció así durante 3 días. La ceguera de Pablo era un tipo de ceguera espiritual que él tenía cuando persiguió a Dios. La ceguera espiritual es lo que le pasa cuando la gente trata de ser religiosa sin conocer al Dios verdadero, aun cuando ese Dios verdadero se pone delante de ellos. La historia de Pablo lleva una lección. Pablo era un hombre muy devoto y por su propia descripción, él era sin mancha, sin culpa en la observancia de su fe religiosa. Pablo pudo estar equivocado en la forma en que él adoraba al único Dios verdadero. Entonces, lo importante es que usted y yo nos examinemos a nosotros mismos. ¿Es usted un amigo de Dios o un enemigo de Dios? Recuerde que hay un grupo de personas a las que Jesús dirá: nunca os conocí. En unos momentos vamos a dialogar casos específicos en cuanto a cómo este tema se podría aplicar a usted. Pero primero vamos a considerar otro ejemplo bíblico. Jesucristo vino como Dios en la carne. Los líderes religiosos en Jerusalén no conocieron quién era ni tampoco creyeron a su enseñanza. El conflicto llegó a un enfrentamiento cuando Cristo encendió en ellos una reprimenda como nunca la había oído. Él dijo: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni a los que están entrando dejáis entrar. Estos maestros eran guías ciegos que conducían a otras personas a alejarse de Dios. Cristo no escatimó palabras en hacerles saber que estaban luchando contra el Padre. No los cambiaron, ya que más tarde se confabularon para entregarle a la muerte. Pero el intercambio de palabras sirve para despertarnos a la posibilidad de que podamos pensar en que servimos a Dios y hacer su voluntad, cuando en realidad nos perdemos en el rumbo. Si Dios tuvo enemigos como los fariseos y como Pablo, y habrá enemigos en el futuro, entonces, ¿cómo definiría a un enemigo? ¿Y cómo podemos evitar ser un enemigo y ponernos en el camino a convertirse en un amigo, a quien Cristo dirá un día: bien hecho? En el programa de hoy hay una pregunta con la que queremos desafiarle. ¿Usted es un amigo de Dios o un enemigo de Dios? Así que para ayudar a responder a esta pregunta estamos ofreciendo una ayuda gratuita de estudio bíblico titulado ¿Quién es Dios? ¿Crees que conoces a Dios? No asuma que la respuesta es sí. Puede que no. Puede que haya más para que usted aprenda. Le diré más sobre estas ayudas de estudio gratuito de la Biblia. ¿Quién es Dios? En un momento. Pero usted puede solicitar en cualquier momento a la dirección que aparece en la pantalla o visite nuestro sitio web. Veamos más ejemplos de la lucha contra Dios, y tengo en cuenta la forma en que podemos quedar atrapados en ella si realmente no tenemos cuidado. He estado hablando acerca del apóstol Pablo. Y la forma en que desafió a Dios. El encuentro afectó profundamente el resto de la vida de Pablo. De este evento se enteró de que la humanidad tiene un problema fundamental, y escribió sobre él en una carta a la iglesia de Roma. Mira lo que dijo. Y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es una poderosa declaración que debemos hacernos cada uno de nosotros. Piénselo. Pablo entonces incluye una lista de comportamientos. Menciona la inmoralidad sexual, la maldad y el asesinato. Todos los pecados de precio elevado. Pecados que se pueden esperar para ser incluido en un top 10. Los pecados que usted dice que no forman parte de su vida. Pero espera, también menciona el engaño y malignidades, murmuradores. Él dice que el orgullo es un problema. También desobedecer a los padres. Él no habla de poder para perdonar o para mostrar misericordia. Pablo es implacable en esta lista. Él compila errores humanos que se reflejan en un grado u otro. El problema humano de no retener a Dios en nuestros corazones y mentes a diario. Tales comportamientos desgastan una relación con Dios. Estos pequeños pecados pueden ser tan devastadores para nuestra relación con Dios como los caros. El pecado es pecado y lleva consigo una enorme carga. Pablo llegó a ver esto en el corazón de su problema con Dios y él tuvo que hacer cambios. Él escribe esto aquí en Romanos para identificar el problema.
concluye diciendo que si practicamos o aprobamos esas cosas que son dignas de muerte, no podemos excusarnos, no podemos pasar esto. He aquí un pasaje de la verdad profunda que nos obliga a actuar. No podemos ignorar esto. Lo que Pablo escribe en Romanos nos dice la razón por la que hay un ejército en los últimos tiempos que se reúne para luchar contra Cristo en su venida. Puesto que el hombre no le gusta tener en cuenta a Dios, se desarrolla una animadversión a Dios que distorsiona su verdadera imagen. Pecados, actos personales de iniquidad, la transgresión de la ley de Dios revelan ese modo de vida que mantienen a un mundo en tinieblas hoy y hará que las naciones se levanten en desafío cuando Cristo aparezca en gloria. Otra vez pregunto, ¿se declarará en este ejército del tiempo del fin o está usted ya en este ejército? Así que nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Pero, ¿qué hace a un amigo de Dios? Tenemos un ejemplo en la Biblia que nos puede decir. Es la historia de un hombre llamado Abraham. En el libro de Santiago leemos esto. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! ¿No le gusta ser llamado amigo de Dios? A mí me gustaría. Vamos a explorar lo que se necesita para ser un amigo de Dios. Abraham es una de esas personas incomprendidas en la Biblia. La mayoría de los esfuerzos modernos por contar la historia se enfocan en la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Pero este evento es solo parte de la historia más amplia de cómo Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Abraham fue un hombre de profunda fe que creyó en Dios y actuó en lo que Dios le reveló en cada parte de su vida. Abraham era un hombre contactado por Dios para iniciar un viaje a una tierra nueva y dejar atrás su pasado en busca de una nueva vida. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La Biblia nos dice que Abraham lo hizo. ¿Qué habría hecho usted con esa petición? Abraham escuchó a Dios al dejar su casa para ir a la tierra que Dios había prometido. Abraham comenzó a demostrar la fe viva activa, necesaria para convertirse en un amigo de Dios. Salió a un mundo desconocido e hizo las cosas no hechas por la gente en sus días. Se apartó de las enseñanzas religiosas conocidas de su tiempo. Abraham obedeció a Dios. Nadie parecía saber ni quería saber. Abraham comenzó a creer y a hacer cosas para adorar a Dios que otros no lo hicieron. Empezó a conocer a Dios, viviendo el camino correcto de la vida, el camino de Dios. Usted ve, al vivir el camino de Dios, llega a conocerlo más. Al llegar a conocerlo más, se vuelve tan claro. El camino de la vida que Dios produce tiene tantas bendiciones, tanta más paz mental, mucho más de una vida abundante. Se comienza preguntando, ¿por qué no todo el mundo hace esto? Como un niño que comienza su vida obedeciendo a su padre y luego se convierte en un adulto, que llama a su padre un amigo. Así es como comienza su amistad con Dios. Cuanto más vive el camino de Dios, más se desea hacerlo, y todos los pecados comienzan a desaparecer. Usted se convierte en un cristiano más maduro, un verdadero amigo de Dios. Y esto, mis amigos, es la forma en que usted y yo conocemos a Dios, al hacer lo que Él dice. Cuando vivimos de esta manera, nos convertimos en su amigo y no en su enemigo, y experimentamos la vida como Dios vive y propone que se viva. Así que de nuevo, ¿usted es un amigo de Dios o un enemigo de Dios? Abraham era un hombre que se convirtió en amigo de Dios por escuchar a Dios y hacer lo que Él dice que hiciera. ¿Qué es esta brújula interna y cómo se aplica a nosotros hoy? Se trata de una firme voluntad de conocer al verdadero Dios y su Hijo a quien Él ha enviado, Jesucristo. Hicimos un programa anterior en Beyond Today titulado ¿Qué ha ocurrido con el pecado? En ese programa le llevé a través de una mirada a algunos de los problemas sociales de hoy y he demostrado que hay que desarrollar en la vida de un conjunto firme de principios para vivir y que es como un barco. Así, sin esos principios o leyes, no reconocemos el pecado en nuestro mundo y nosotros vamos a la deriva moral.
Los 10 mandamientos de Dios. Ellos son el mejor lugar de partida para llegar a conocer a Dios y convertirse en un amigo de Dios y no en un enemigo de Dios. Pero se necesita más. Toma un deseo sentido profundo de conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Y este es el punto de partida para la clase de poder en fe de Abraham, el amigo de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo describe su mundo del primer siglo como uno lleno de la misma clase de problemas de la incredulidad que vemos en el nuestro. La inmoralidad, el asesinato y la mentira se encuentran entre una larga lista de problemas sociales. Él dice que porque la gente no les pareció temer a Dios en su conocimiento, ha dado la sociedad a lo largo de estos males. El desconocimiento de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Esa es la clave de fe que nos hace amigos del Dios viviente. No se olvide del ejército que lucha contra Cristo. Otra vez pregunto, ¿quieres estar en ella, de pie contra su Salvador? Si usted y yo no tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas en este momento, podríamos encontrarnos como su enemigo. Estamos realmente sin excusa. Y creo que en nuestro mundo moderno, donde entendemos mucho más de lo que está detrás del universo, no tenemos excusa. A través de la ciencia moderna, el hombre ha descubierto la complejidad milagrosa de un mundo interdependiente que es único en todo el universo. La Tierra y su compleja red de la vida no es por accidente. Nuestra Tierra se coloca en el lugar correcto, en el universo, con la distancia exacta al Sol. Una estrella en sí misma con los medios correctos de energía y con las revoluciones y las rotaciones precisas para permitir que la vida delicada exista y prospere. Sabemos todo esto y sabemos más. Cómo nos asomamos no solo en las profundidades del universo, sino en los microaspectos del espacio interior. La Biblia dice que somos una creación admirable y nuestro vasto conocimiento científico hoy nos ayuda a construir en vez de destruir la fe. Si nos fijamos en la creación de ver y entender la gran y poderosa mano de Dios de Abraham, podemos conocer a Dios y podemos llegar a ser amigo de Dios como Abraham. Dios quiere hacerle su amigo. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de luchar contra Él. ¿Cuál es su excusa? ¿Qué estás esperando? Dios puede tomar a alguien como el apóstol Pablo y Él lo puede convertir en un verdadero discípulo. Él puede cambiar su vida y convertirle en uno de sus discípulos. La elección es suya. Va a considerar que usted no sabe. Sabe plenamente y comprende a Dios como Padre y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. ¿Podría usted sin saberlo estar luchando contra Dios? Es posible y probable que usted es en algunos aspectos desconocidos de su vida. Me encontré recientemente con la realidad de que yo estaba luchando contra Dios y no me gustaba la idea. Esto es lo que pasó. Había dado un sermón ante un grupo y después una persona se me acercó con una pregunta que había estado en su mente acerca de algo que es una acción cotidiana en la vida. Y señaló cómo esta acción tocó en nuestra actitud y nuestro enfoque hacia Dios como nuestro Padre. Al escucharlo ese día, me di cuenta que yo era culpable de la misma conducta que describió y me sentí un poco incómodo. Bueno, me sentí muy incómodo. Tuve que preguntarme a mí mismo, ¿estoy luchando contra Dios? Y la respuesta era incómoda. Sí. Podría estar resistiendo a Dios en las áreas de mi vida. Tengo que hacerme a menudo la misma pregunta. Ninguno de nosotros, ya ves, realmente puede escapar a esta pregunta. Y aquí va de nuevo la pregunta. ¿Está usted luchando contra Dios? No asuma que usted no lo está. Se necesita más que la creencia de ser un amigo de Dios. Se necesita la creencia y la fe con la acción. Obras de justicia basadas en la perfecta ley de la libertad de Dios. Sí, las buenas obras de servicio a las personas y las causas que son necesarias. Pero si se hace esto, aparte de la plena aceptación de la gracia de Dios en la fe, entonces podríamos caer en la categoría de los que pretenden hacer muchas buenas obras en nombre de Dios. Pero se les dirá, nunca os conocí.
El ejército de los últimos tiempos que lucha contra Dios nunca se harán estas preguntas difíciles. Ellos nunca van a mirar en ellos y comparar sus opciones de vida con la palabra de Dios. Van a ir con la corriente de la sociedad y terminan en el lado equivocado de esa batalla. La verdad acerca de Dios solo puede ser entendida a través de las páginas de la Biblia. Nuestra ayuda de estudio gratuito ¿Quién es Dios? Permitirá centrar sus creencias sobre las verdades inamovibles y maravillosas de la Biblia. Contáctenos para una versión en español en nuestro sitio edui.org o visite el sitio beyondtoday.tv para solicitar una copia de ¿Quién es Dios? Cuando usted pida nuestra ayuda gratuita al estudio de la Biblia ¿Quién es Dios?, vamos también a enviarle una suscripción gratuita a la revista bimensual Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias está llena de artículos sobre temas que le ayudarán a comprender mejor los mensajes críticos de la Biblia. Para pedir las buenas noticias y nuestra ayuda de estudio ¿Quién es Dios?, contáctenos para versión en español en edui.org o bien escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Todas nuestras publicaciones se ofrecen gratuitamente como un servicio educativo. Asegúrese de contactarnos o escribirnos. Queremos saber de usted. Así que, ¿es usted un amigo de Dios o un enemigo de Dios? Esta es la pregunta crítica propuesta. La Biblia muestra que un ejército se reunirá para luchar contra Jesucristo en su segunda venida. ¿Quién va a estar en este ejército? ¿Cómo se ven las personas? ¿Se ven como usted y yo? Si no consideramos nuestra vida y respondemos a la pregunta de ser un amigo o un enemigo de Dios, se puede saber que está luchando contra Dios. ¿Es usted un amigo de Dios o un enemigo de Dios? Cada persona está en uno o el otro. ¿Qué lado vas a elegir para estar? Gracias por su atención. Por favor, sintonícenos de nuevo la próxima semana para Beyond Today. Soy Derek McNeil. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.